Libro El Camino a Cristo, escrito por Elena G. de White. Capítulo 12. ¿Qué hacer con la duda? Muchos, especialmente los que son principiantes en la vida cristiana, se sienten a veces turbados por las insinuaciones del escepticismo. Hay en la Biblia muchas cosas que no pueden explicar ni siquiera percibir, y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las Sagradas Escrituras como revelación de Dios. Preguntan: ¿cómo sabré cuál es el buen camino? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, ¿cómo puedo librarme de estas dudas y perplejidades? Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo ello está establecido por pruebas que apelan a nuestra razón, y numerosos son estos testimonios. Dios no ha quitado, sin embargo, toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente desean conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. ¿Puede un ser finito comprender al infinito? Es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter de las obras del infinito. Para el intelecto más perspicaz y para la mente más instruida, aquel santo ser debe siempre permanecer envuelto en el misterio. ¿Pretende sondear el abismo de Dios o alcanzar los límites del Todopoderoso? Él es la cumbre del cielo. ¿Qué vas a saber tú? Es más hondo que el abismo. ¿Qué sabes tú? Job 11, 7 y 8. El apóstol Pablo exclama: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Romanos 11:33. Aunque oscuros nubarrones los rodean, la rectitud y la justicia son la base de su trono. Salmo 97:2. Podemos comprender lo suficiente de su trato con nosotros y los motivos que lo impulsan para discernir en él un amor y una misericordia sin límites unidos a un poder infinito. Y podemos entender de sus planes cuánto conviene que sepamos para nuestro bien. Más allá de esto, debemos seguir confiando en su mano omnipotente y en su corazón lleno de amor. La palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y otros muchos asuntos que se presentan en la Biblia son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o siquiera los entienda plenamente. Pero no tenemos motivo para dudar de la palabra de Dios porque no podamos comprender los misterios de su providencia. En el mundo natural estamos siempre rodeados de misterios que no podemos profundizar. Incluso las formas más humildes de vida presentan un problema que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar. Por doquier se ven maravillas que se hallan más allá de nuestro alcance. ¿Debemos sorprendernos de que en el mundo espiritual haya también misterios que no podamos sondear? La dificultad estriba únicamente en la debilidad y estrechez de la mente humana. Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras suficiente evidencia de su carácter divino. No debernos dudar de su palabra porque no podamos entender los misterios de su providencia. Grandeza y majestad de la Biblia. El apóstol Pedro dice que hay en las Escrituras puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Los escépticos han presentado las dificultades de las Sagradas Escrituras como argumento contra ellas, pero distan tanto de ser lo que constituyen en realidad una poderosa evidencia de su inspiración divina. Si no hubiera en ellas más relatos acerca de Dios que los que fácilmente pudiésemos comprender, si su grandeza y su majestad pudieran ser abarcadas por mentes finitas, entonces la Biblia no llevaría las credenciales inequívocas de la autoridad divina. La misma grandeza y los mismos misterios de los temas presentados deben inspirar fe en la Biblia como la palabra de Dios. La Biblia despliega la verdad con tal sencillez y con una adaptación tan perfecta a las necesidades y los anhelos del corazón humano que ha asombrado y cautivado a las mentes más cultivadas, al mismo tiempo que capacita al más humilde e inculto para discernir el camino de la salvación.
Sin embargo, estas verdades sencillamente declaradas tratan asuntos tan elevados, de tanta trascendencia, tan infinitamente más allá del alcance de la comprensión humana, que solo podemos aceptarlas porque Dios nos las ha declarado. Así queda el plan de la redención expuesto delante de nosotros, de modo que toda alma pueda ver los pasos que tiene que dar a fin de arrepentirse ante Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo, y así salvarse de la manera señalada por Dios. Bajo estas verdades tan comprensibles existen, sin embargo, misterios que son el escondedero de la gloria del Señor, misterios que, a pesar de inspirar fe y reverencia al sincero investigador de la verdad, abruman la mente que los indaga. Cuanto más escudriña la Biblia, tanto más se profundiza su convicción de que es la palabra de Dios viviente, y la razón humana se postra ante la majestad de la revelación divina. Reconocer que no podemos entender plenamente las grandes verdades de la Biblia no es sino admitir que la mente finita no basta para abarcar lo infinito, que el hombre, con su limitado conocimiento humano, no puede comprender los designios de la omnisciencia. Un océano sin límites. Los escépticos y los incrédulos rechazan la palabra de Dios por el hecho de que no pueden sondear todos sus misterios, y no todos los que profesan creer en ella están exentos de este peligro. El apóstol dice: «Cuidaos, hermanos, de que ninguno de vosotros tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que os haga apartados del Dios vivo». Hebreos 3:12. Es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de la Biblia e investigar las profundidades de Dios hasta donde se revelen en ella, porque si bien lo oculto es del Señor nuestro Dios, lo revelado es nuestro. Primera de Corintios 2:10, Deuteronomio 29:28. Pero Satanás obra para pervertir las facultades de investigación del entendimiento. Cierto orgullo se mezcla con la consideración de la verdad bíblica, de modo que los hombres, cuando no pueden explicar satisfactoriamente cada porción como quieren, se impacientan y se sienten derrotados. Es para ellos demasiado humillante reconocer que no pueden entender las palabras inspiradas. No están dispuestos a esperar pacientemente hasta que Dios juzgue oportuno revelarles la verdad. Piensan que su humana sabiduría, sin auxilio alguno, es suficiente para capacitarlos y comprender la Biblia, y cuando no lo logran, niegan virtualmente la autoridad del Sagrado Libro. Desde luego, muchas teorías y doctrinas que popularmente se consideran derivadas de la Biblia carecen de fundamento en lo que ella enseña, y en realidad contrarían todo el contenido de la inspiración. Con ello se ha dado motivo de duda y perplejidad en numerosas mentes. Esto, sin embargo, no es imputable a la palabra de Dios, sino a los hombres que la han pervertido. Si fuera posible para los seres creados obtener pleno conocimiento de Dios y de sus obras, no habría ya para ellos, después de lograrlo, ningún futuro descubrimiento de nuevas verdades, ni crecimiento del saber, ni desarrollo ulterior de la mente o del corazón. Dios no sería ya supremo, y el hombre, habiendo alcanzado el límite del conocimiento y del progreso, cesaría en su avance. Demos gracias a Dios de que no es así. Dios es infinito. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Y por toda la eternidad, los hombres podrán estar siempre investigando y aprendiendo sin poder agotar nunca los tesoros de la sabiduría, de la bondad y del poder del Eterno. El secreto para comprender la Biblia. Dios quiere que incluso en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. No hay más que un modo por el cual alcanzar este conocimiento. Solo podemos llegar a entender la palabra de Dios por la iluminación del Espíritu Santo por el cual fue dada. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11. El Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Primera de Corintios 2:10. Y la promesa del Salvador a sus seguidores fue: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y os anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer a vosotros. Juan 16:13 y 14. Dios desea que el hombre haga uso de su facultad de razonar.
El estudio de la Biblia fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Con todo, debemos cuidarlos de no deificar la razón, pues está sujeta a las debilidades y flaquezas de la humanidad. Si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro entendimiento, ya que entonces no podríamos comprender ni sus verdades más evidentes, debemos tener la sencillez y la fe de un niñito y estar dispuestos a aprender y a implorar la ayuda del Espíritu Santo. La vivencia del poder y de la sabiduría de Dios y la conciencia de nuestra incapacidad para comprender su grandeza deben inspirarnos humildad. Hemos de abrir su palabra con santo respeto, como si compareciéramos delante de él. Cuando nos acercamos a la Biblia, la razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma, y el corazón y el intelecto deben postrarse ante el gran Yo Soy. Hay muchas cosas aparentemente difíciles y oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que procuren entenderlas. Ahora bien, sin la conducción del Espíritu Santo nos hallaremos de continuo expuestos a torcer las Sagradas Escrituras o a interpretarlas mal. Muchos leen la Biblia de una manera que no les aprovecha, y hasta en numerosos casos produce un daño patente. Cuando la palabra de Dios se abre sin reverencia ni oración, cuando los pensamientos y los afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, la mente queda envuelta en dudas y entonces con el estudio mismo de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo controla los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Siempre que los seres humanos no procuren estar en armonía con Dios en obras, en palabras, por instruidos que sean, quedarán expuestos a errar en la comprensión de las Sagradas Escrituras. Y no será seguro confiar en sus explicaciones. Quienes buscan discrepancia en las Escrituras no tienen penetración espiritual. Con visión distorsionada encontrarán muchas razones para dudar y no creer en cosas realmente claras y sencillas. La causa profunda de no comprender la Biblia. Ahora bien, disfrázaselo como se quiera, el amor al pecado es casi siempre la causa real de la duda y el escepticismo. Las enseñanzas y restricciones de la palabra de Dios no agradan al corazón orgulloso, que ama al pecado. Y quienes rehúsan obedecer lo que ella requiere tienen propensión a dudar de su autoridad. Para llegar al conocimiento de la verdad, debemos tener un deseo sincero de conocerla y buena disposición de corazón para obedecerla. Todos los que estudien la Biblia con este espíritu encontrarán abundante evidencia de que es la palabra de Dios y podrán obtener una comprensión de sus verdades que los hará sabios para alcanzar la salvación. Cristo dijo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. Juan 7:17. En vez de dudar y cavilar sobre lo que no entendéis, prestad atención a la luz que ya brilla sobre vosotros y recibiréis mayor luz. Mediante la gracia de Cristo, cumplid todos los deberes que sean evidentes a vuestro entendimiento, y seréis capaces de comprender y cumplir aquellos de los cuales todavía dudáis. La evidencia suprema. Hay una prueba que está al alcance de todos, tanto del más altamente instruido como del iletrado: la evidencia de la experiencia. Dios nos invita a probar por nosotros mismos la realidad de su palabra y la veracidad de sus promesas. Él nos dice: gustad y ved qué bueno es el Señor. Salmo 34:9. En vez de depender de la palabra de otro, tenemos que convencernos por nosotros mismos. Él declara: pedid y recibiréis. Juan 16:24. Sus promesas se cumplirán. Nunca han fallado. Nunca pueden fallar. Cuando nos acercamos a Jesús y nos regocijamos en la plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán ante la luz de su presencia. El apóstol Pablo dice que Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Y todo aquel que ha pasado de muerte a vida certifica que Dios es veraz. Juan 3:33. Y puede testificar: necesitaba auxilio y lo he encontrado en Jesús. Fueron satisfechas todas mis necesidades. Fue saciada el hambre de mi alma y ahora la Biblia es para mí la revelación de Jesucristo. ¿Me preguntáis por qué creo en Él? Porque es para mí un Salvador divino. ¿Por qué creo en la Biblia? Porque he descubierto que es la voz de Dios para mi alma.
Podemos tener en nosotros mismos el testimonio de que la Biblia es verdadera y de que Cristo es el Hijo de Dios. Sabemos que no estamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Segunda de Pedro 1:16. Como la luz del alba. El apóstol Pedro exhorta a los hermanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Segunda de Pedro 3:18. En efecto, cuando los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán constantemente un conocimiento más claro de su palabra. Discernirán nueva luz y belleza en sus sagradas verdades. Esto es lo que ha sucedido en la historia de la Iglesia en todas las edades y continuará sucediendo hasta el fin. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Proverbios 4:18. Por la fe podemos mirar al más allá y acogernos a la promesa de Dios respecto al desarrollo de la inteligencia, a la unión de las facultades humanas con las divinas y a la relación directa de todas las potencias del alma con la fuente de luz. Podemos regocijarnos de que todo lo que nos perturbó acerca de la providencia de Dios será entonces aclarado. Las cosas difíciles de entender recibirán entonces su explicación. Y donde nuestro entendimiento finito únicamente percibía confusión y propósitos quebrantados, descubriremos la más perfecta y hermosa armonía. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Primera de Corintios 13:12.